tu folder. Buenos días, compañeros, buenos días, doctor. Vamos a hablar acerca del sangrado uterino anormal. Bien, iniciamos con la definición. Se va a definir como cualquier cambio el sangrado menstrual regular que las mujeres podemos tener, ¿no? Ya sea en lo que es la frecuencia, la duración, la cantidad. Además, sabemos que es un término amplio, ¿no? Según FIGO, la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, nos indica que el SUA puede clasificarse en un SUA agudo, crónico y además intermenstrual. Ok, ahora ahondando más en lo que les venía mencionando, ¿no? La clasificación. Vamos a tener este acrónimo que nos va a separar los va a separar en causas, básicamente, causas estructurales y no estructurales. Con respecto al acrónimo PAL, tenemos acá la presencia de los pólipos, la adenomiosis, los leiomiosis submucosos o de otros tipos también. Entre ellos también está la malignidad y la hiperplasia endometrial que pueda presentar la paciente. En cuanto al acrónimo COEN, lo que vendría a ser las causas no estructurales que van a provocar un sangrado uterino anormal, tenemos a las coagulopatías, ¿no? Las enfermedades la enfermedad de von Willebrand, la trombocitopenia, entre otras que me puedan generar, al pues no haber buena coagulación, el sangrado uterino normal no se controla, ¿no? Las ovulatorias, ¿no? La presencia de anovulación, la disfunción ovulatoria y las endometriales, que abarcarían todos los que serían los mecanismos locales de homeostasia endometrial, ¿no? Los que nos indican que básicamente el endometrio se encuentra bien, ¿no? Y también entra a las iatrogénicas, entre ellas están los anticonceptivos que se pueden utilizar, los anticoagulantes, los dispositivos intrauterinos, entre ellos, ¿no? El té de cobre, muy famoso, muy utilizado. No clasificadas tenemos también a las causas raras como las malformaciones arteriovenosas o la endometritis, ¿no? Que es la inflamación del endometrio. También se puede clasificar el SUA como, o según el sangrado que se pueda presentar, ¿no? La menorragia, como sabemos, es el sangrado menstrual, que va a ser excesivo en cuanto a ¿qué? Pues a su cantidad o a su duración. Ahora, en cuanto a la metrorragia, el sangrado va a ser intermenstrual. Si hablamos de la polimenorrea, son los ciclos menstruales frecuentes, estos van a ser menores a 21 días. Si hablamos de lo que vendría a ser la oligomenorrea, van a ser los ciclos menstruales contrarios a la polimenorrea, pues estos van a ser infrecuentes, ¿no? Y estos van a presentarse en un lapso de mayor a 35 días. En cuanto a un SUA agudo, hay que saber que el episodio va a ser súbito, ¿no? Se va a aparecer repentinamente. Va a haber sangrado abundante y en cuanto al SUA crónico, va a haber un sangrado persistente que va a ser mayor o igual a 6 meses. En este cuadrito les presento lo que vendrían a ser las diferencias claves, ¿no? De estos tres tipos de SUA: el SUA agudo, el crónico y el intermenstrual. Tenemos, como les venía mencionando, el agudo va a tener un inicio súbito, ¿no? Repentino, mientras que el SUA crónico va a ser insidioso, como les venía diciendo, mayor o igual a 6 meses, además de que va a ser persistente. En cuanto al intermenstrual, tenemos que va a ser, o sea, como su propio nombre lo dice, ¿no? Va a ser entre los ciclos menstruales de la paciente. Si hablamos del impacto clínico, hay que saber que el SUA agudo nos indica una emergencia médica, mientras que el SUA crónico nos indica que hay alteración de la calidad de vida de la paciente, ¿no? Aquí ya la paciente no puede llevar un estilo de vida sano, saludable. El SUA intermenstrual va a ser generalmente no amenazante en cuanto a la salud. Si hablamos de las complicaciones, el SUA agudo me va a presentar hipovolemia, anemia severa o un posible choque también. Y en cuanto al SUA crónico, vamos a tener anemia ferropénica
o también la presencia de infertilidad en el paciente. En cuanto al sueño intermenstrual, puede haber una alteración leve que va a ser rara vez severa. Y si hablamos pues, de las causas principales, como les venía mencionando, tenemos los trastornos agudos, la anovulación o las lesiones también uterinas, ¿no? En cuanto al SUE crónico y sus causas principales, tenemos los trastornos persistentes, ya sean endocrinos, ya sean anatómicos, o pueden ser también sistémicos. En este punto entra a hablar pues, las enfermedades como el SOF, ¿no? O también las coagulopatías. Si hablamos de los pólipos y las infecciones, el uso de las DIU y las lesiones cervicales, estamos hablando de un SUE intermenstrual y estos vendrían a ser sus causas principales. Con respecto a la etiopatogenia, como les venía diciendo, ¿no? las alteraciones estructurales correspondientes al acrónimo PAL, presentamos aquí los pólipos, ¿no? Que como bien sabemos son crecimientos benignos que van a estar en el útero y que estos van a provocar que haya este sangrado uterino normal. Tenemos la adenomiosis, ¿no? Que vendría a ser el tejido endometrial que se llega a infiltrar en el miometrio. Esto también me va a causar una inflamación persistente que me va a generar un sangrado. Las leiomiomas también son tumores uterinos que me van a alterar, como les venía diciendo, ¿no? la homeostasia de la paciente, ¿no? En cuanto a su endometrio. Y esto me provoca los sangrados uterinos abundantes. Si hablamos de la malignidad, hay que saber que acá, básicamente, como su nombre lo dice, ¿no? Cambios malignos en lo que vendría a ser el endometrio. Esto me menciona sangrado, especialmente se da o es más frecuente en las mujeres mayores, ¿no? En cuanto a la alteración hormonal, aquí entra a hablar lo que es la ovulación. Viene a ser esto el exceso de estrógenos, pero sin la presencia de la progesterona, que vendría a ser su contrarregulador. Entonces, este exceso de estrógenos, sin esta presencia de progesterona, hace que el endometrio crezca, ¿no? Haya una hiperplasia endométrica que me hace pues, que el endometrio crezca de forma desordenada, sea irregular. Entonces se tiende a ver pues, acá los sangrados irregulares, como les venía diciendo, porque va a ser imprescindible, ¿no? Y tenemos también la deficiencia lútea, que va a ser básicamente acá la progesterona insuficiente, ¿no? Esto resultado de que un endometrio inestable me provoca un sangrado temprano. En cuanto a las alteraciones de la coagulación, como les venía diciendo, ¿no? Las enfermedades hemorrágicas, aquí entra tal de lo que es los trastornos de coagulación, entre ellos la enfermedad de von Willebrand, que como les venía diciendo, no hay detención del sangrado porque no hay formación de coágulos, entonces el sangrado empeora. Por otro lado tenemos los anticoagulantes, que son los medicamentos que van a aumentar el riesgo de sangrado excesivo en mi paciente. En cuanto a las alteraciones del endometrio, les venía diciendo, ¿no? La inflamación del endometrio, ¿no? La endometritis, por ya sea una infección que podría ser también dada por esta infiltración que se da del endometrio y el miometrio, causando eso un sangrado intermenstrual, ¿no? En cuanto a los vasos frágiles, sabemos que los vasos sanguíneos que se encuentran, en este caso debilitados en el endometrio, me van a predisponer a sangrados. Y si hablamos de los factores iatrogénicos, entran a tallar también los medicamentos y las DIU. Tenemos acá la presencia de ciertos anticonceptivos o dispositivos intrauterinos que me van a provocar sangrado, ¿no? Ok, entrando ya a lo que es la fisiopatología. Ya, el sangrado uterino normal, les voy a explicar en 3 fisiopatologías, ¿no? Lo que vendría a ser una falla ovulatoria, una alteración anatómica o también no anatómica, ¿no? Los palmos, los cuellos. Si hablamos de una falla ovulatoria, en cuanto al inicio del daño, hay que saber que hay básicamente la alteración del eje hipotalámico hipofisiario ovárico, ¿no? Tenemos aquí, como sabemos, el hipotálamo nos va a secretar la hormona liberadora de gonadotropina, que en los pulsos reguladores de liberación lo que van a hacer es liberar y también elaborar lo que vendría a ser la hormona foliculoestimulante,
también la hormona leutinizante, ¿no? Estos se van a dar todo desde la hipófisis anterior. Cuando mi paciente se encuentra en condiciones, ya sea de estrés, de obesidad, de ingesta calórica baja o presente alguna alteración hormonal, lo que va a pasar es que va a haber una disrupción de genes de este eje, ¿no? Entonces esto me va a impedir que el desarrollo adecuado del folículo dominante en el ovario me provoque una anovulación, ¿no? Entonces acá ya se da la presencia de la anovulación. En cuanto a la progresión de esta fisiopatología, tenemos el estímulo estrogénico sin contrarregulación de progesterona. Como les venía mencionando, hay presencia de progesterona, digo hay ausencia de progesterona, pero hay presencia de estrógenos, ¿no? Y se encuentran participando continuamente en este proceso del que es el sangrado. Entonces, en la anovulación no se va a formar este cuerpo lúteo. Esto me conlleva a una falta de secreción de progesterona, lo que les venía mencionando. Entonces, el predominio de los estrógenos que están presentes y que tienen más participación con el progesterona me van a estimular la proliferación del endometrio. Al proliferar el endometrio, sin diferenciación y estabilización que proporciona el progesterona, como les venía mencionando, el endometrio crece de forma desorganizada, lo que les había explicado, ¿no? Va a haber una hiperplasia endométrica, con un exceso de glándulas y vasos sanguíneos, pero estas glándulas y vasos sanguíneos van a ser frágiles, entonces me van a predisponer pues a un sangrado. En cuanto a la consecuencia final, como se vendría ya a desembocar, por así decirlo, la falla ovulatoria, tenemos el desprendimiento endometrial irregular y la presencia ya de la hemorragia subcutánea, ¿no? Sin progesterona lo mismo, ¿no? Casi todo gira en torno a eso. Sin progesterona no hay una fase secretora que prepare el endometrio para un desprendimiento que sea uniforme. Es decir, el desprendimiento del endometrio va a ser incompleto. Este desprendimiento incompleto o fragmentado me va a provocar sangrados prolongados, ¿no? Menorragia, o sangrados irregulares, la metrorragia. Y tenemos también la falta de contracción uterina efectiva. Bueno, en este caso entra más a tallar en lo que vendría a ser una hemorragia posparto, ¿no? La atonía, ¿no? La falta o la incapacidad de que el endometrio se pueda contraer. Entonces, al no poder contraerse, no se van a cerrar los vasos después del parto y va a haber un sangrado uterino anormal. Por favor. En lo que vendría a ser ya la otra fisiopatología, ¿no? Lo que entraría a tallar las causas anatómicas, el PAL. Primero les voy a explicar sobre los pólipos endometriales. Se da un inicio del daño, todo esto por una hiperplasia focal del endometrio, ¿no? Un estímulo hormonal anómalo. Esto me induce a la formación de un pólipo. Entonces, este pólipo, que como sabemos, van a ser áreas de hiperplasia focal en el tejido del endometrio, y además sabemos que van a estar compuestos por glándulas y estromas normales con un eje central vascular. La alteración de o la presencia de estos pólipos me van a generar una alteración vascular y una fragilidad en el endometrio. Es decir, los vasos, también hay que saber que nutren a los pólipos, van a ser frágiles, van a ser tortuosos, y además van a carecer de esta capacidad de contraerse, ¿no? Entonces, al contraerse hay más posibilidad de que haya sangrado excesivo, ¿no? Además, estos vasos no solamente van a ser frágiles, van a ser tortuosos, sino que también tienden a necrosarse o ulcerarse. En este caso, ¿qué va a pasar? Pues que se va a liberar sangre directamente hacia la cavidad uterina, y eso va a generar la presencia del sangrado uterino normal, ¿no? Por otro lado, tenemos también entre los pólipos endometriales como una consecuencia final, se puede dar un sangrado persistente o irregular, lo que les venía mencionando, ¿no? Debido a estos vasos frágiles. El sangrado va a ser intermitente, ¿no? Va a haber aquí la metrorragia, o va a ser continuo también, que va a ser la menometrorragia. Esto también va a ser según la cantidad de pólipos y el grado de vascularización.
va a ser consecuencia, ¿no? Obviamente a más pólipos, a más vascularización, hay un sangrado más abundante en el paciente. Si hablamos de lo que es la adenomiosis, en el acrónimo vendría a ser la letra A, tenemos el inicio del daño con una invasión del tejido endometrial en el miometrio, ¿no? Lo que les venía diciendo, hay una infiltración que me puede provocar una infección y además debido a esto se puede dar porque no hay un correcto o no hay una barrera que sea estable, ¿no? Hay un defecto que permite que este tejido ectópico ingrese al miometrio. Este tejido ectópico, como les venía mencionando, ¿qué va a hacer? Básicamente lo que va a hacer es responder al ciclo hormonal. Entonces, ¿qué me va a generar? Una inflamación que va a ser recurrente en el paciente. Si hablamos de esta inflamación que me va a dar, pues una alteración del miometrio. Si el miometrio se altera o hay una inflamación crónica, voy a tener o me va a causar fibrosis, pérdida de elasticidad en el miometrio y además cuando el miometrio ya se encuentra infiltrado, lo que va a pasar es que se va a perder esta capacidad de contracción que les venía mencionando, ¿no? Y esto me afecta el control del sangrado menstrual. Finalmente, o como consecuencia final, tenemos una hiperemia, una hemorragia, el dolor pélvico intenso en la paciente. Y como sabemos que estos se van a dar pues, especialmente en aquellos miomas submucosos, que lo que van a hacer es, lógicamente, al estar presentes allí, distorsionar nuestra cavidad uterina normal de la paciente, ¿no? Y esto que hace, pues que se aumenta la superficie del endometrio. Si se aumenta la superficie del endometrio, lo que me causa es que se incrementa un área disponible para que se vascularice, ¿no? Entonces, a más área disponible de vascularización, se crea un endometrio que sea más susceptible a un sangrado. En cuanto a la progresión, ¿no? De lo que vendría a ser los leiomiomas, tenemos la alteración del flujo sanguíneo, como les venía mencionando. Hay básicamente un endometrio propenso, entonces puede haber mayor predisposición a sangrado, ¿no? Las áreas, debido a esta falla en la arquitectura, voy a tener como consecuencia un área de isquemia o una hiperperfusión local. En cuanto a las alteraciones que se van a causar, como les venía mencionando, ¿no? Inflamación y liberación de mediadores inflamatorios, entre ellos la prostaglandina, ¿no? Si hablamos de la consecuencia final, todos desembocan en un sangrado uterino normal, ¿no? Que en este caso es abundante y además es prolongado. ¿Debido a qué? Pues debido a que los miomas producen menorragia y además anemización progresiva. Esto a causa del volumen del sangrado, ¿no? Es amplio, es bastante, entonces genera en el paciente una anemia que va a ser, como les menciono, progresiva debido a los varios episodios de sangrado abundante. Finalmente, tenemos el acrónimo COEIN o las causas sistémicas que van a ser no estructurales también, ya sean sistémicas o no estructurales. Tenemos aquí las coagulopatías, que sería como inicio del daño tenemos la alteración en los factores de coagulación. La enfermedad de von Willebrand o la trombocitopenia entran a tallar en esto, ¿no? Como enfermedades sistémicas. Que lo principal que van a hacer es presentar una deficiencia en la formación de coágulos, ¿no? O coágulos estables también. Si hablamos de ahora la progresión de esas coagulopatías, ya sabemos que al no haber esta coagulación correcta, ya va a haber una falla en la homeostasia del endometrio, ¿no? El endometrio no va a estar bien. Tenemos ahora el sangrado que va a ocurrir tras la menstruación y que no se va a detener adecuadamente. ¿Por qué? Pues porque no hay coagulación. Esto debido a la falta de factores procoagulantes funcionales también, ¿no? Como consecuencia final, como siempre les digo, ¿no? Un sangrado prolongado y anemizante también en este caso de los sangrados sistémicos o no estructurales. Se va a producir una hemorragia menstrual abundante, la menorragia, que puede prolongarse durante días, ¿no? En cuanto a la disfunción endometrial, aquí entra lo que vendría a ser el desequilibrio de prostaglandinas y la fibrinólisis, ¿no? Tenemos aquí, en este caso, un exceso de proxaciclina.
o una deficiencia del tromboxano 2. ¿Esto qué va a hacer? Me va a impedir que haya una vasoconstricción necesaria para detener el sangrado, ¿no? O sea, hay una hemorragia. En cuanto a lo que viene a ser la producción por pérdida de estabilidad vascular, entra a tallar aquí. En cuanto al desequilibrio también, así como hay el exceso de prostacyclina o la deficiencia de tromboxano 2, hay también un activador tisular de plasminógeno que va a estar en este caso aumentado, ¿no? Como esto es bueno recordar, ¿no? Exceso de prostacyclina o deficiencia de tromboxano 2 acompañado de un activador tisular de plasminógeno, en este caso aumentado. Esto se va a intensificar y me va a generar la fibrinólisis, ¿no? ¿Esto qué hace? Pues degrada lo que vendría a ser los coágulos que ya se han formado. En cuanto a la pérdida de estabilidad vascular, los vasos del endometrio van a permanecer dilatados, van a estar permeables, y esto me va a generar o que se perpetúe, ¿no? En consecuencia, el sangrado. Si hablamos de una hemorragia disfuncional, como les venía diciendo, como consecuencia final, tenemos el sangrado que va a ser irregular, va a ser prolongado y además va a tener un patrón impredecible, ¿no? No sabemos en qué momento se va a dar. En cuanto al tema iatrogénico, que puede ser inducido por fármacos o DIU, tenemos como inicio del daño de interferencia farmacológica o mecánica, ¿no? Anticonceptivos hormonales, lo que les venía mencionando, ¿no? Que pueden ser o mal administrados o que alteran el balance estrógeno-progestágeno. Y esto es básicamente la desregularización de lo que vendría a ser el endometrio. Además de la interferencia farmacológica o mecánica, en cuanto a lo mecánico, entrarían a tallar acá ya los DIU, ¿no? Que me van a generar o van a inducir una inflamación local en el endometrio. Esto que causa un aumento de vascularización, que como les venía diciendo, este aumento de vascularización me predispone a un sangrado y además de que estos vasos no van a ser buenos, por así decirlo, ¿no? Van a ser inmaduros y además van a ser frágiles. Esto, como consecuencia final, me va a traer una hemorragia prolongada y que se va a presentar como una metrorragia o una menometrorragia, que esta va a estar, como les venía diciendo, asociado a uno de estos métodos, ¿no? Ya sea los fármacos o los virus. En cuanto al cuadro clínico, los he separado en dos puntos importantes. Tenemos la alteración del patrón menstrual, que va a comprender la menorragia, que como les venía diciendo es el sangrado abundante y prolongado, mayor de 80 mililitros o mayor de 7 días. Este va a ser común en lo que vendría a ser los miomas que les venía mencionando o los adenomiomas. Si hablamos de la metrorragia, el sangrado va a ser fuera del ciclo menstrual y va a ser asociado a, en este caso, los pólipos que están en el endometrio, ¿no? O a desequilibrios hormonales, ¿no? El síndrome de ovario poliquístico, ¿no? También en cuanto a la polimenorrea, van a ser ciclos cortos, en este caso menores a 21 días, que van a ser frecuentes en trastornos ovulatorios o en lo que vendría a ser la perimenopausia. En cuanto a la oligomenorrea, van a ser los ciclos largos, en este caso mayores a 35 días, que van a ser relacionados a la presencia de la anovulación o el síndrome de ovario poliquístico. Si hablamos de los síntomas ya asociados, estamos hablando de la anemia. Esta, pues, ¿por qué? Por la pérdida de sangre, lógicamente, que se da en la paciente, ¿no? Ahí va a haber la presencia de la sintomatología como la fatiga, los mareos, la taquicardia, la disnea. En cuanto al dolor pélvico, tenemos la presencia de adenomiosis, que como les venía diciendo, ¿no? Endometrio invadido miometrio invadido por tejido endometrial. Y miomas como tumores uterinos. Además, en cuanto a los síntomas sistémicos, vamos a tener un sangrado nasal, equimosis o hematomas comunes en lo que vendría a ser, en este caso, las coagulopatías. Si hablamos ya de los exámenes diagnósticos que yo voy a realizar en mi paciente, primero vamos a revisar la historia clínica, ¿no? Aquí vamos a concentrarnos en 3 puntos importantes, que vendría a ser el patrón del sangrado, la frecuencia, la cantidad, la duración del sangrado en mi paciente. ¿Para qué? Pues para yo poder clasificar qué tipo de SUA es el que yo voy a atender. Si hablamos de antecedentes
médicos y gineco-obstétricos para saber yo, obviamente, cuáles son las enfermedades previas que mi paciente ha traído consulta, ¿no? Amenarquia, menopausia, el uso de medicamentos o dispositivos intrauterinos. También tengo que tener en cuenta este punto, ¿no? Pues porque sabemos que, como les venía diciendo, por una alteración mecánica puede causar el sangrado irregular o abundante en mi paciente. Si hablamos de un examen físico, una exploración lógicamente pélvica, que me va a servir para yo identificar las masas, los miomas, los quistes, ¿no? O lesiones cervicales, dolor al presentar a la paciente y un dolor intenso, ¿no? En cuanto a los exámenes complementarios de laboratorio, pues un hemograma completo para yo poder detectar si mi paciente tiene anemia. Unas pruebas de coagulación para identificar si mi paciente viene con un trastorno o una coagulopatía. Y si hablamos de una función tiroidea, pues básicamente para saber cuál es la relación entre las alteraciones tiroideas y los ciclos menstruales de mi paciente, ¿no? Los hormonales, la hormona folículo estimulante y la hormona leutinizante, la prolactina, el estradiol, estos para evaluar la función ovárica que presenta mi paciente. En cuanto a las imágenes, un ultrasonido transvaginal, ¿para qué? Pues para yo visualizar el endometrio, los miomas o las masas ováricas que puedan estar presentes. Si hacemos una histeroscopía, eso es para ver ya o realizar ya una observación directa, ¿no? ¿De qué? Pues de la cavidad uterina. Esto para detectar los pólipos o la hiperplasia. La biopsia de endometrio, especialmente en mujeres mayores o igual de 45 años, o que presenten también factores de riesgo, ¿no? Como obesidad, ¿no? Y bueno, el propio de la edad también es un factor de riesgo, para descartar la hiperplasia o el cáncer también en mi paciente, ojo aquí. Y por último, las pruebas específicas que van a ser para, como les había mencionado, descartar las coagulopatías, ¿no? La evaluación como factor 8 y estudios para enfermedad de von Willebrand, ¿no? Para ver si mi paciente presenta esta enfermedad, que suele explicarnos también por qué el sangrado es prolongado y no hay un cese de ese, ¿no? Eso, gracias. ¿Cómo afecta lo que es la estrangulación en la arquitectura de lo que es el endometrio y qué consecuencias tiene? Un poco de lo que les he venido hablando, ¿no? La ovulación, presencia de progesterona y ausencia de progesterona y presencia de estrógenos con una participación activa y continua. ¿Esto qué me va a dar? Pues que al ocurrir esto, lo que va a hacer es que el endometrio crezca de manera desorganizada, lo que les venía mencionando, ¿no? Entonces aquí los sangrados van a ser imprescindibles debido pues a que hay un desprendimiento caótico, ¿no? Entonces hay un sangrado abundante y también prolongado. Eso vendría a ser. ¿Qué signos de alarma debemos reconocer en pacientes con SUA? El sangrado, por ejemplo, acompañado de fiebre o un dolor pélvico intenso que me va a indicar que el paciente puede estar atravesando un cuadro infeccioso o también, básicamente eso, ¿no? O también un embarazo ectópico. También los sangrados postmenopáusicos, ¿no? Estos ya me van a indicar que puede haber o ya yo debo realizar unos exámenes para descartar un cáncer endometrial, ¿no? También lo que vendría a ser el uso de una paciente que de repente use estos productos menstruales, ¿no? Como las toallas higiénicas, de manera muy frecuente, ¿no? Cada hora se estén cambiando o hay incluso allí presencia de coágulos, también es un signo de alarma. ¿Cuáles son los factores de riesgo asociados con el sangrado Ya, como les venía mencionando, ¿no? Aquí en detallar la edad, las mujeres adolescentes o perimenopáusicas tienen aquí un factor predisponente debido a que hay básicamente por la disfunción ovárica. También la obesidad,
que me va a generar la sobreproducción de estrógenos periféricos, ¿no? Y que estos, acompañados de la ausencia de la progesterona, generan lo que les venía repitiendo, ¿no? La hiperplasia endométrica y por consecuencia el sangrado. Además de la obesidad, tenemos también el uso de los anticoagulantes, de los anticonceptivos hormonales, que van a tener básicamente afectación en lo que es el patrón del sangrado